Entonces, miren, primero que todo, la próxima semana vamos a hacer una actividad, lo vamos a postear y todo en clases el día martes, para que va a complementar una parte, digamos, de propiedades, planta y equipos, lo que tienen el control de lectura, que ustedes ya saben del otro curso, y para cerrar el tema de matemáticas financieras. Entonces, para precargar los grupos en los que vamos a trabajar, las preguntas que vamos a entregar ese día, está este link, un web curso aquí abajo de la parte de la sección de notas. Entonces, para que después ustedes puedan ir inscribiendo su grupo o después de que nosotros pongamos el post, ustedes vayan armando los grupos. Los que no tuvieran máximo 4 personas, ahí van a estar el link para que ustedes se inscriban en el Drive y después nosotros tengamos prehecho los grupos antes de iniciar la clase. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa, ya nosotros revisamos todo el material de la parte 1 del análisis financiero, del costo y el valor razonable, y hoy día ya vamos a dar cerrada la segunda unidad de matemáticas financieras en el fondo. Vamos a ocupar este set de ejercicio, el que está aquí arriba, por si alguien lo quiere tener a mano, el que dice matemáticas financieras versión 4. Nosotros quedábamos con un pedacito de la clase anterior del cómo armar una tabla de desarrollo, y entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Hay un formulario que hizo el semestre pasado la José que le podría ayudar con alguna de las fórmulas que están en las láminas, y además yo había preparado 2 videos respecto a 2 ejercicios que están resueltos, particularmente uno de un ahorro para la casa y que está resuelto en Excel para que uno se pueda hacer una idea. Y también acá está desarrollado en la pizarra el ejercicio de pensiones, que en el fondo agrupa como y es del nivel superior de los contenidos que uno debiese tener en matemáticas financieras. ¿Sí? Y ahí abajo está el Excel del ejercicio que se hacía acá para que tengan como todo el material en Excel, en pizarra. Tenemos el desarrollo obviamente está expresado acá y para que tengan como el complemento, ¿sí? Porque obviamente esta parte después nosotros vamos a aplicar matemáticas financieras en propiedad, plantilla, equipo, en leasing, en bonos, en propiedades de inversión, etcétera, pero eventualmente quizá aquí hay que darle como un poco más de training, soltar la mano. Entonces siempre en general, en prácticamente todos los temas, los sets de ejercicio, no, en todos los temas, tienen más ejercicios que los que nosotros hacemos en clase. Entonces nosotros vamos a intentar resolver 2 o 3 y eventualmente ahí ustedes tienen 9 o 10 ejercicios. Entonces eso, y además de insistir que vayan a la ayudantía o que vean el video que está grabado, con después ocupar todo el material complementario, ver los objetivos de aprendizaje, ver el mapa conceptual, a ver si entendieron esas 5 grandes cosas y tratar de contestar las preguntas de autoestudio es importante para no irse quedando atrás. ¿Sí? Si después alguien se va quedando atrás, escríbanme, o si tienen dudas de los ejercicios, las van posteando en el foro y así puede servirle a todos para que no después en 2 semanas más o en 3 semanas más nos vayamos a pausa y a la vuelta ya quizás sea algo difícil de abordar. ¿Sí? Entonces, vamos a los ejercicios. Bueno, antes, ¿alguien quedó con alguna duda de algún concepto de la clase anterior, alguna duda particular? ¿No? Yo tengo una, pero que es más o menos que todavía no entiendo como cuándo usar qué, como cada fórmula. Depende de lo que te pidan. Um, tú podrías decir, lo que sí es simple es decir, ¿cuándo necesito la plata? Si la necesito ahora, necesito calcular valor presente. Si la necesito en el futuro, necesito calcular valor futuro. Si lo tengo que ver como una decisión financiera, si es una decisión de un préstamo, entonces es valor presente. Si es una decisión de ahorro, es valor futuro. ¿Se entiende? Entonces depende de lo que te estén solicitando, por ejemplo. Profe, ¿puede repetir lo último que me dijo que justo se me quedó un poco pegado? Si necesito la plata ahora, es valor presente. Si necesito la plata en el futuro, es valor futuro. Si tú pides un préstamo, te están preguntando algo que está en valor presente. Si tú necesitas ahorrar, entonces te están preguntando algo que está en valor futuro.
Buenísimo, gracias. ¿No hay de qué? Jair. Y esto del valor presente y valor futuro son solamente dos fórmulas, ¿cierto? O sea, depende. Podría ser una perpetuidad o podría ser una anualidad. O sea, diría que son más que dos fórmulas. Entiendo. Entonces, miren, vamos haciendo ejercicio y yo creo que ahí puede surgir, porque obviamente ninguno de los ejercicios no es el objetivo de aprendizaje tampoco, que diga o calcule el valor presente de esto. O sea, las preguntas van a ser, en este caso, hágalo asiento. Chuta, que hay que calcular, no sé, pues hay que interpretar. O en el siguiente, ¿cuál es el crédito más conveniente? ¿Qué hay que calcular? La cuota, la tasa, no sé. ¿Se entiende? Entonces ninguna es que como sume, reste. No es de eso, es más de interpretación. Por eso que las fórmulas son más un commodity, o sea, la prueba, el control de ejercicio lo pueden hacer con el Excel. Entonces tienen las cosas ahí que es más de interpretar que datos o de tener que aplicar ciertos conceptos de la fórmula más que tratar de replicar una receta y repetir. ¿Sí? Hagamos el uno. Acuérdense que los ejercicios, como yo les decía el primer día, siempre tienen la graduación. Entonces, por ejemplo, ya partimos con los más básicos, que son amorosos y va a aparecer aquí, pero cuando va avanzando el set de ejercicios, ya por ejemplo, nivel intermedio, o sea, aparte de simplecito, amoroso, intermedio, y después ya vienen ejercicios del nivel avanzado. Ese es el nivel esperado, por ejemplo, para un control de ejercicio o para una prueba. Hay ejercicios más complicados que avanzados, entonces podría ser milla extra, por ejemplo. Entonces, milla extra ya es algo más de lo que nosotros en promedio esperamos para las evaluaciones que son importantes, digamos, los 3 controles de ejercicios que valen el 10%, o las 2 pruebas que valen el 25%, o el examen que vale el 20%. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer eso en general. También vamos a decir, mira, podríamos tener un caso que el que yo le subí resuelto en el ejercicio, en el video, titánico. Ya ese es como el nivel máximo posible. Ya, si uno puede comprender eso, pero no mecanizarlo, porque eso probablemente en la prueba no salga nada exactamente igual a esto. Quizás es parecido, quizás es otras preguntas, pero si uno puede entender bien el trasfondo de por qué llevé esto a valor futuro, pero esto lo traje a valor presente y por qué convertí la tasa, ya. Ese es un ejercicio que los debería dejar, si lo saben hacer bien, súper tranquilo para haber avanzado en este tema, por ejemplo. ¿Sí? Ese está hecho en el video, por si acaso. Nosotros vamos a intentar hacer los dos primeros, al menos con la otra sección hice el 1 y el 2, y después uno ya puede ir avanzando un poco, soltando la mano de a poco. ¿Sí? Entonces vamos a decir, un supermercado ha puesto en oferta una consola de videojuegos para celebrar el Día del Niño. Dicho artículo podría venderse en 200.000 al contado, pero dado que es un precio casi prohibitivo para algunos padres, se ofrecen 6 cuotas mensuales comprando con la tarjeta del supermercado. Para esto, el supermercado cargará una tasa de interés de 19,56% efectiva anual, ya que el costo de la consola es de 130.000. Realice todos los registros contables correspondientes a las dos posibles modalidades de pago. ¿Sí? Yo lo voy a resolver en la pizarra, voy a pasar los datos para que los tengamos, pero si ustedes quieren tener el archivo abierto, es el que decíamos en webcurso. Entonces, digamos, precio de venta al contado es 200.000, el número de cuotas, o digamos que es por 6 meses con cuotas mensuales. Que la tasa es de 19,56% efectiva anual. Y que el costo es de 130.000 de la consola. Creo que no hay más datos que eso, 200.000, 6 cuotas la tasa y 130. Y te piden hacer todos los asientos en las dos modalidades de pago posibles. Entonces, ¿qué dos modalidades de pago hay? Al contado y en cuotas. Al contado y en cuotas, perfecto. Entonces, vamos a tener al contado y digamos a crédito.
¿Sí? Ya, entonces el asiento de al contado es fácil, no hay que saber nada de este curso para hacer el asiento al contado. ¿Qué cargo y qué abono? ¿Alguien con alguna idea de qué cargo y qué abono? Cargo el PlayStation, ¿no? ¿A eso se refiere? ¿Y qué activo sería eso? Existencia Se o cortó. inventario. Existencia, ya. ¿Cargo, Inventario. existencia o inventario? Sí. ¿Cargo o abono? De nuevo. Según yo, como pago al contado, recibo efectivo. Recibo, ¿ya? Entonces, cargo efectivo ¿Por cuánto? por 200.000 ¿Ya? ¿Contra qué? contra ingreso por venta. Perfecto. ¿Qué más? Y después sería en costo por venta 200.000. ¿No gano nada? No, pues 130.000 o Ah, no. perdón, sí, perdón, 130.000. ¿Contra? Contra existencias por 130.000. Listo. Y eso es toda la ciencia. ¿Se entiende? Entonces, aquí lo importante es que uno dice, mira, si el supermercado se dedicara, perdón, solo a vender las consolas, entonces ganaría 200. Pero el supermercado se dedica a vender la consola y además, ¿a qué cosa? A ¿Una garantía? entregar intereses. Bueno, no, pero ¿por qué cobro los intereses? Ojo, no es que yo A entregue los prestar intereses. plata. Eso es, a prestar plata. ¿Y por qué dos razones presto plata? Porque puedo y porque así tengo como constantemente gente como a la cual le voy a estar prestando. Entonces la Claro. gente como que va a estar activa en el negocio. Eso es, porque voy a, por un lado, fidelizar a las personas de plano. Entonces tú dices, oh, mira, justo ellos confiaron en mí, entonces como confiaron en mí, la empresa va a decir, o la persona vuelvo a este supermercado. ¿Se entiende? Entonces hay una parte en que te genera la venta, que me gano los 70.000 directos de la venta de la consola. En otro caso, podría darse que los intereses que voy a cobrar por haber dado el crédito te generen otros ingresos. Entonces, unos serán quizá ingresos financieros y otros serán ingresos por venta, fuera de que todo eso pueda ser ingresos de actividades ordinarias o no. ¿Se entiende? Esos ingresos que se repetían en el tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decirle esto. Si yo vendo a crédito, entonces es fácil hacer un asiento. ¿Qué le va a quedar a la empresa? Cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar. En vez de recibir el efectivo, ¿ya? ¿Cuánto vale la cuenta por cobrar? ¿No es los 200? Los ¿O 200. esto es con las cuotas? No. Ah, O sea, pero hay cuota. Ya, eso es lo que queremos decir. Entonces, fíjense. Nosotros tenemos la cuota. Miren, voy a poner la fórmula general. Voy a cambiar de color. Voy a decir... Nosotros tenemos, por ejemplo, para entender qué cosa es lo que nos están preguntando, quizás nosotros tenemos que decir, mira, tenemos el valor presente de una anualidad y eso debiera ser la cuota multiplicado por 1 menos 1 más la tasa elevado a menos n partido por la tasa. Esa es la fórmula que derivábamos en la clase anterior, no al final, en la clase anterior. Decíamos, mira, si a mí me pagaran al contado, es decir, ahora en el presente recibiría 200. Entonces conozco cuánto es el valor presente, pero eso podría ser una cosa a preguntar. Tú podrías decir, mira,
yo voy a pagar cuotas de 20.000 pesos y voy a pagar 15 cuotas, entonces, ¿cuál sería la tasa de interés que van a cobrar aquí? Ah, eso podría ser otra cosa que se pregunte. O tú podrías decir, mira, la consola vale ahora 200, la persona puede pagar 10.000 pesos y puede pagar, y nosotros nos cuesta una tasa de X. Entonces, si esa tasa es tanto, ¿cuántas cuotas debiese pagar la persona? Entonces te podrían preguntar el número de cuotas. O eventualmente tú podrías decir, bueno, si la tasa es esta y este es el número de cuotas, ¿en cuánto te va a quedar la cuota? ¿Se entiende? Esas son las 4 cosas que uno podría preguntar si hubiese una anualidad. ¿Aquí hay una anualidad o no hay una anualidad? Sí, 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 ¿por qué? porque son múltiples pagos. ¿Cuántos pagos? A ver. Pero podría ser Entonces, una perpetuidad. ¿No habla porque es efectiva anual de costos? sí. Lo dice en el mismo... O sea, eso solo me dice que la tasa es efectiva anual. No, porque nos dice que es por 6 meses, ¿o no? Eso, listo, es por una cantidad finita de tiempo. Para que sea una perpetuidad tendrían que ser infinitos pagos. ¿Se entiende? Entonces, Profe, como una que... pregunta, siempre nos dan 3, ¿o no? Mínimo 3, o sea, mínimo 3 de esos 4 que nos podrían preguntar. O sea, claro, es que si les doy 2 de 4, tiene infinitas soluciones. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos el del universo de cosas preguntables. Si van avanzando en los ejercicios, por ejemplo, ya nosotros aquí, ¿qué nos estarán o qué deberíamos calcular para poder hacer los asientos? Profe, perdón, anualidad no tiene nada que ver con año, es que yo creí que anualidad tenía que ver como con año. Es una buena pregunta. Anualidad es la generalización de una mensualidad, de una trimestralidad, semestralidad, bimestralidad o cualquier otra cosa. Entonces, podrían ser pagos todas las semanas y eso va a seguir siendo para esta terminología una anualidad. No quiere decir que la frecuencia del pago sea años. Gracias. Ujú. Entonces, Profe, no caché. Esa fórmula es para, te da el presupuesto a qué cuota tienes que pagar. bueno, no sé, pues, ¿qué tenemos en este caso? ¿Tenemos el valor presente? No sé. No que sabemos. no cacho. ¿Tenemos la la cuota tasa? acá. Pero tenemos la Tenemos tasa. la cuota, el valor presente y también la tasa. De nuevo, a ver, ya, ¿la tasa la tenemos sí o no? No Hay están que pidiendo la cuota. cambiarla a los meses, ¿o no? Ya, listo. ¿Tenemos el plazo, el número de cuotas? Sí. Sí. 6. Listo. ¿Sé cuánto debería venderla al contado? Sí. Sí. Entonces No lo que no sabemos la tenemos es la cuota. cuota. ¿Se entiende? Pero aquí no te estoy diciendo cuál es la cuota. O sea, ojalá que las menos de esas preguntas sean cuál es la cuota. Porque aquí lo que queremos hacer es el asiento. Si hay que calcular cuotas, calcular tasas, no sé. Queremos el asiento nomás, ¿se entiende? O quiero decir cuántos fueron los ingresos. Chuta, ¿qué me está preguntando? ¿Valor futuro? Nada de eso. Estoy diciendo cuántos fueron los ingresos. ¿Se entiende? Que ya saben que si hubiese ingresos acá, una parte de esos ingresos va a provenir de los intereses. Pero ¿cuántos son los intereses? Ahí no estamos claros. ¿Se entiende? Entonces, digamos, ¿cuánto es el valor presente? 200.000. 200.000. Listo. Entonces, no sé cuánto es la cuota. Ah, ojo, algo que me preguntaban en la otra sección también. Por ejemplo, que yo creo que ahí se complicaron de más. Dijeron, ¿la cuota es vencida o anticipada? Ah, no dice nada, es vencida siempre. Aparte, si uno va a comprar al supermercado, no te van a cobrar al tiro. Por el contrario, cuando sea cuota que se paga al tiro, al inicio, te va a decir, por ejemplo, en los leasing la vamos a utilizar mucho. O usted arrienda un departamento y tiene que pagar una cuota al tiro. Ah, ya, eso te va a decir. ¿Sí? Si no dice nada, es lo más simple posible. Las cuotas son vencidas. Y además, por ejemplo, si la tasa no dijera si es mensual, si es anual, si es efectiva, etcétera, entonces uno dice, ah, ya, pues esta tasa es efectiva mensual en este caso porque es lo más simple posible. No hay que hacer ninguna transformación. ¿Se entiende? En general tienen los apellidos, pero si por alguna locura se nos escapara a los 5 profesores algo, entonces ahí ustedes supongan lo más fácil posible. ¿Sí? Para que no se complique. Entonces vamos a decir listo. Ajá. ¿Puede conocer como un mini resumen de qué era una cuota vencida y anticipada? La cuota vencida
es al final del periodo y la anticipada al principio del periodo. Ya, gracias. No hay de qué. Profe, Entonces, tengo una pregunta también sobre Ignacio. eso. Cuando es anticipada, Ajá. en esta fórmula habría que sumar una cuota, ¿o no? Más o Sería menos como eso. cuota más la fórmula, ¿no? O sea, por lógica lo estoy preguntando, no Sí, cacho bien. sí, eso es más o menos. Y en vez de ocupar el n igual a 6, ocuparíamos el n igual a 5. Eso sería. Ah, ya, sí, perfecto. Ujú. Sí, así de simple es en el fondo. Por eso no se compliquen tanto con eso. Quizás lo más complejo que nosotros vemos en la práctica inclusive es que no sé identificar qué me están pidiendo. Porque después vamos a decir al revés, mira, ya la casa vale 100 millones, te la arriendo por 800.000 pesos mensuales por 20 años y luego es tuya. ¿Y cuál es la tasa? ¿Qué tasa? No sé, si yo arriendo 800, no tengo idea de qué habla. Yo te la voy a rentar hasta que muera y después es tuya. No sé, hay cosas como más financieras que no son explícitas en la vida. Entonces, quizá identificar el qué cosa de matemáticas financieras se está preguntando no es explícito, no es como en matemática derive. Ya, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? No, aquí es, ¿por qué podría tener que ocupar estas fórmulas para llegar a otra pregunta nada que ver? ¿Entiendes? Entonces, ya, tenemos la cuota. Sé que son 6 cuotas. Perdón, Joaquín. Profe, es que acá la tasa dice que es anual, no hay que convertirla en mensual y después Eso es sacarla. lo que quiero ir, porque la tasa es anual. Entonces, lo que nunca deben hacer, acuérdense esto, nunca deben hacer es decir, ya como la cuota es anual, entonces voy a calcular cuotas anuales. El que manda es la temporalidad de la cuota, mensuales, listo. Entonces, debo convertir la tasa a mensual. Entonces voy a decir, ¿cómo convierto una tasa que es efectiva anual? Aquí ya es donde se complica porque le estamos poniendo un apellido a la tasa en una tasa mensual. Dividir La las fórmula. Ya, la podría dividir por 12, pero eso supondría que la tasa es lineal. ¿Y la Pero tasa después efectiva es lineal hay o que no? sacar la Ya, raíz eso es. Pero del número de cuotas que sean, en este caso Entonces, 12. miren, lo que uno tendría que decir es algo de este estilo. Tengo un monto X, que fue lo que nosotros dijimos, y tú tendrías que el 19, si yo rentara el 19,56% una vez al año, eso debiese ser igual al monto que yo consigo si tuviese una tasa de efectiva mensual, digamos, de X, como quieran, que se genera ¿cuántas veces al año? Profe, 12. me perdí un poquito en la fórmula ahora. Porque yo lo hubiera dividido por 12 nomás. Eso no es lo que hay que hacer. Porque eso supondría que Que si es tú lineal. ganas este interés en enero, no tengo nada mejor que hacer con esa plata que en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en los Claro. siguientes 8 meses. Entonces, en el fondo depende. Si dijera tasa simple anual, llego y divido por 12. Si dice la tasa efectiva o la tasa compuesta anual, no, porque eso supone que tú reinvertiste los intereses sobre los intereses durante 12 meses. Entonces, eso es lo que estamos tratando de plantear acá, que si tú tuvieras un monto cualquiera y hubieras ganado una vez en el año 19,56%, sería igual a si tú tuvieras un monto X que te ganaste esto, que no sabemos, pero durante 12 veces en el año. Perfecto. Gracias. Entonces, voy a simplificar esto y voy a decir, mira, tengo dos opciones. Tengo una opción que es decir, si yo elevo todo esto a un doceavo, entonces me va a quedar que 1 más 19,56% elevado a 1 sobre 12, me va a quedar igual a 1 más la tasa efectiva. Entonces voy a poner que todo esto menos 1 va a ser la tasa efectiva mensual. ¿Sí? Es una opción. Tu otra opción es lo que alguien me sugería. ¿Podría calcular qué cosa? Raíz. La raíz. Entonces voy a calcular la raíz doceava de 1 más el 19,56%.
¿sí? Lo importante es siempre quitarle el 1. ¿Por qué está el 1? Porque el 1 en el fondo está reconociendo que si tú tuvieras, por ejemplo, 1% elevado 10 veces, te va a quedar 0. Porque los números, las tasas que en general van entre 0 y 100%, tienden a achicarse. Pues entonces le pongo el 1 para que no genere este efecto que si yo hago al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etcétera, el número tiende a achicarse en vez de generarse la composición. ¿Se entiende? Entonces, como queda al otro lado de la ecuación, lo paso, digamos, hacia allá y ahí me queda menos 1. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, ¿cuánto te queda? ¿Alguien lo calculó? Ahí me dio 1,4% mensual. Ya, ¿eso es 1,4 cerrado? Ay, creo que habían más decimales, pero yo lo cerré en 1,4. 1,49, así que 1,5 nomás. Eso. Regla general para todas las evaluaciones, por si acaso, que lo dicen las instrucciones, pero siempre redondeemos con 2 decimales. Entonces aquí te dar 1,49887 no sé cuánto, 1,5%, por si acaso. ¿Sí? Entonces, si te da 2.530,27, 1,27. Si te da 0,276, 0,28. ¿Entiendes? Y eso va a aparecer en todas las evaluaciones, pero ocupémoslo como regla general para que después la evaluación no sea, ocupe 8 decimales y nunca le pusimos ni un decimal. Misma idea. Entonces acá te da 1,5% cerrado, va a ser más fácil leer. ¿Sí? Entonces, esta tasa aquí ahora ya está hablando el mismo idioma que está hablando la cuota. Pues la cuota es mensual y esta es una tasa efectiva mensual. Eso significa TEM, tasa efectiva mensual. O TET, tasa efectiva trimestral, o tasa efectiva semestral o lo que sea. ¿Se entiende? Entonces ahora sí la efectiva es la correcta para utilizar aquí y entonces lo reemplazo en la fórmula de arriba. ¿Se entiende? Si alguien se queda más atrás me detienen y recapitulamos sobre todo. ¿Sí? Entonces, miren. La cuota, primero hay que aplicar la lógica antes de llegar al cálculo. Pensemos en mínimo cuánto podría ser la cuota y máximo. Mínimo de cuánto podría ser la cuota por un punto premio. De 1,5, ¿no? 1,5 pesos. Ah, no, mentira. Es un poco más. Tiene que ser mínimo de los 166 partidos pesos. 6, ¿no? 166 pesos, ¿no? No, no de 166, lo que dice Benjamín. ¿Cuánto sería 200.000 partidos 6? Ay, es que yo lo dividí en 12, profe, pensando que era anual. Ya, ojo, no es anual, es mensual. Entonces tú dices, mira, si yo pago 6 cuotas de 33.333, suma 200. Entonces no es negocio para el supermercado prestarme plata en esas condiciones. Entonces la cuota sí o sí tiene que ser más que eso. ¿Se entiende? Porque con 6 cuotas de 33.333 solo devuelvo el capital. Horrible el negocio. Sí, pues, es 49.990. 99. Porque ahí le sumo. O sea, aquí me hice el cálculo, multipliqué el 1,5 de la tasa de interés por los 33.000 pesos que deberían ser las cuotas al contado. Entonces eso sería como lo que se le agrega, ¿o no? Pero no le pusiste el porcentaje. Eso sería como que cobro el 150% de la tasa. Ya, pero ojo, ya no está tan lejos de lo que vamos a hacer. Fíjense que como máximo la cuota puede valer algo. Yo sé que alguien ya puede haber despejado eso y está bien, pero lo que ha pasado históricamente, y que después le voy a contar cuando hagamos el otro ejercicio, lo que pasó una vez cuando en Finanza uno reprobó la mitad de la sección, no tenía ni idea qué estaban haciendo. Entonces uno dice, mira, si yo calculo la cuota y en el nerviosismo, no sé, te sale la cuota negativa, no tiene ni un sentido. O te pasa eso, que lo multipliques, te sale 49, no tiene sentido. Entonces van a poder recapitular antes de, o recular en el ejercicio, en el fondo lo van a corregir antes de que terminen. ¿Se entiende? Entonces hay un máximo que depende de la lógica antes de hacer cualquier cálculo. ¿Cuánto es lo máximo que podría ser la cuota? Por otro punto premio. Ocupemos las manos, por favor, en participantes, para que sea más ordenado.
¿Alguien sabe cuánto debería ser como máximo? No me digan 200.000, porque es más bajo que 200.000, Borja. 35.283. No, pero esa es la cuota exacta, pero yo quiero saber cuánto debería ser lo máximo. No, ¿quién tiene otra idea de cuánto debiese ser? Felipe, es cierto, un punto premio. Explícanos por qué, por favor. Háblanos, no en el chat. Felipe. Felipe. Profe, está sin micrófono. Ah, ya, entiendo. Ya, yo lo voy a explicar, pero todavía es válido el punto premio. Miren, ¿por qué como máximo podría ser 36.333? Felipe. Entonces, ¿por qué podría ser 36.333? Porque yo te presto plata porque te cobro intereses. Entonces, ¿cuánta plata te prestó el supermercado? 200.000. 200.000. Y yo te cobro el 1,5. Entonces, en la primera cuota te voy a cobrar el 1,5 de los 200. Eso va a ser 3.000 pesos. Sí, lo voy a anotar aquí chiquitito arriba. Ya, pero ¿la persona te pagará solo los intereses o te pagará algo más? Los intereses más la cuota. Ya, o sea, porque te tiene que devolver la plata después de 6 meses. Po. Al final de esto no puede ser que tú no te quedes debiendo plata o por el contrario, el supermercado en este caso te deba a ti. Si no, no tiene ningún sentido. O sea, el saldo insoluto, la deuda que exista debe ser cero al final. Entonces uno dice, mira, si en la primera cuota pagué 3.000 pesos y yo voy a devolver algo de la plata, digamos 20 o 30 o 40 o 50.000 pesos, voy a deber al final del mes 1 más o menos plata. Menos plata. Menos plata. Entonces, al principio del mes 2 voy a deber menos plata. Si debo menos plata, ¿cómo van a ser los intereses que se devenguen sobre ese saldo? Ah, más bajo. Más bajo, pues entonces van a ser, digamos, 2.700. ¿Se entiende? En la tercera cuota van a ser 2.200. En la cuarta cuota van a ser 1.400. En la quinta, 600 pesos. Y después en la última, 150 pesos. ¿Se entiende? Entonces van a ir bajando los intereses. Por lo tanto, la vez que pago más intereses en la primera cuota, y entonces como máximo es 3.000 pesos eso, entonces si yo devolviera todo el capital al inicio, 33.000, y tengo 3.000, entonces máximo puede ser 36.333. Y luego entonces la única cuota que tiene lógica es algo entre medio de eso. O sea, si te sale 10.000 pesos, una estupidez. Si te sale 100.000 pesos, también una estupidez. ¿Se entiende? Entonces, lo que tiene sentido, lógica, ahora ya más financiero en este caso, es que sea algo de ese estilo. Y ahí sí la cuota, ¿cuánto era? Creo que alguien la había calculado. 35, no sé cuánto. A ver. 105. ¿105? ¿Así? 105. Eso. Ahí está. Exacto. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces quedó justamente entre 36.333 y 33.333. ¿Sí? Tenemos la cuota, entonces fíjense ahora, lo que nos pedía originalmente el ejercicio era hágalo a 100, nada más. Uno podría decir perfectamente esto, yo voy a pagar 6 cuotas de 35, entonces voy a pagar en total 210. Entonces la diferencia entre los 210 y lo que valía hoy en día 200, ¿qué son? Esos intereses, ¿o no? Interés. Son intereses. Listo. Pero ¿cuántos de esos 10.000 corresponden al mes 1? ¿Cuántos al mes 2? ¿Cuántos al mes 3? No tengo idea. ¿Se entiende? Fíjense que si esto es una venta de Navidad, hay algunas cosas que se van a generar
para el año 2020 y hay unas que se van a generar el año 2021. Entonces yo lo tengo que presentar en estados financieros distintos. ¿Entiendes? Entonces podría ser que aquí tú te ganaste 70.000 pesos en el margen bruto. ¿Se entiende? Lo vendía a 200 y la consola costó 130, listo. Pero eventualmente eso es 70 sobre 200, es un margen de 35%. Pero por vender a crédito tú te vas a ganar 10.000 pesos. ¿Y cuánto te va a costar? Si es cero, entonces es mucho mejor negocio porque me gano el 100% de margen. El problema es que si yo vendo a crédito, ¿qué podría pasar? Que no paguen. No te paguen. Pues entonces el costo o la disminución de los ingresos, si lo quieren ver así, es la estimación por deudores incobrables. Ah, ya, entonces ese está asociado a un negocio distinto. Por eso que cuando hablábamos antes de los indicadores que miran los inversionistas, las operaciones descontinuadas, los segmentos de negocio es importante. Oye, ¿el negocio financiero es mejor o peor que el negocio de vender esto? O el negocio es vender ambas cosas, ¿se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa. Entonces, por ejemplo, me preguntaban, en la otra sección también era súper interesante discutir eso. Entel, que es nuestra empresa ejemplo que vamos a estar mirando en la memoria recurrentemente. Entel, tú vas a comprar un celular y es probable que si tú lo tratas de comprar al contado salga más caro que comprarlo en cuotas. ¿Por qué? Porque no es esto, pues, alguien dice, no, pues si yo lo compro en cuotas sale 210, si lo compro al contado sale 200, pero Entel si tú compras al contado podría irme a WOM. Si tú lo compras en cuotas, ¿qué pasa? Viene acompañado un plan de repente Eso para que es. no... Y entonces te venden las cosas atadas. Entonces aquí como que a nosotros nos parece obvio, pero dicen, no, ya hagamos un plan y sale 70 lucas. Y entonces tiene tantos datos, etcétera, y eso incluye el iPhone. Chuta, ¿y cuánto de eso es por la venta del iPhone? ¿Cuánto es por el financiamiento de la compra del iPhone? ¿Y cuánto es por el servicio que doy mes a mes? Porque fíjense que hay un ingreso que se registra al tiro, haberte entregado el equipo. O podría ser, no, en realidad te arriendo el equipo nomás, tú siempre tienes que devolverlo y si no lo devuelves tienes que pagar tanto. Ah, es distinto, eso se va a generar mensualmente, no hay una venta. ¿Se entiende? Entonces podría ser harto más complejo en la realidad. ¿Se entiende? Nosotros acotémoslo a esta consola, la vendo a crédito y vamos a hacer los asientos, pero podrían haber otras transacciones que estén implícitas, digamos, que hay el valor del dinero en el tiempo. Entonces también cuando te dicen, oye, 3 cuotas precio contado. Precio contado hubiera sido más barato con seguridad. O no pague las primeras 3 cuotas. Y entonces ahí los intereses no desaparecen en el aire. Porque hay una razón de negocios detrás. El supermercado te presta plata porque tiene sentido. De hecho, el supermercado te presta plata para comprar ¿qué cosa? En la realidad. ¿Sus productos? ¿Qué producto? A mi idea. Bueno, Cosas pero te presta plata para comprar manzana. No, te presta plata para comprar cosas más sofisticadas. Eso es. Electrodoméstico. Esto es lógica de negocio. Fuera de que no entiendan la matemática financiera, es súper importante entender el negocio. El supermercado nunca te va a prestar plata para comprar comida. ¿Por qué razón? Porque eso es algo como que se consume y como que desaparece. Listo. Entonces tú no lo puedes devolver. Y si aparte no tienes plata para pagar la comida, estás frito. Entonces es por eso que Chilectra, Guandina, etcétera, el que sea, tampoco de los servicios básicos es difícil que te presten plata. Entonces, si tú no puedes pagar lo básico, el cliente es totalmente incobrable. Pero es altamente probable que si tú vas a comprar un refrigerador, una lavadora, un televisor, y si suben de valor, es obvio que en un auto tú tienes que pedir crédito. Entonces tu negocio comercial debe estar asociado al negocio financiero. Y por eso que, por ejemplo, las empresas
pueden hacer, y esto yo lo conozco porque tengo un cliente en la consultora grande automotriz, lo conozco de muy cerca. Tú dices, mira, tú eres Chevrolet, ¿ya? Y Chevrolet le vende los autos a Invento, Pompeyo Carrasco, Salazar Israel, algún concesionario súper grande. Y entonces pone los autos ahí. Bueno, mientras no se vendan, Chevrolet le podrá vender el auto al concesionario, pero el concesionario va a decir, pero oye, ¿cómo te pago si yo tengo 20, 30, 50 autos acá? Y no es como tener 20 o 50 manzanas, que en el fondo el Jumbo puede soportar ese inventario. O sea, cuando tengo concesionarios bien chiquititos, 6.000 millones, 10.000 millones en autos, que no son tantos autos, son 50 autos. ¿Entiendes? En varias sucursales, etcétera. Entonces tú dices, es difícil tener esa inversión hecha y muerta. Bueno, una empresa financiera, Tanner, Forum, que son como financieras automotrices importantes, dicen, mira, ya, hacen un negocio y dicen, ya, yo te voy a dar financiamiento de 30, 60 o 90 días y llegan a hablar con Honda o con Chevrolet o con el que sea. Listo. Entonces tú podrías decir algo, mira, ¿qué pasa si yo pongo el auto y lo vendo a la 1 semana? Listo. Yo le tengo que pagar en 60 días, tú podrías hacer otra cosa con la plata, entonces tú podrías meter un depósito a plazo. Por eso que el pagar a 60 días tiene un valor distinto que el pagar ahora ya, porque tú vas a ganar algo financieramente. Entonces, lo vendí súper rápido, no tengo para qué pagar al tiro. Es lo mismo que el IVA, y eso sí se lo deben haber explicado muy bien en los cursos anteriores. ¿Qué día pagan el IVA las empresas? Era el día 12, ¿o no? O sea, no se lo explicaron tan bien. Pero es cierto que si tuvieran las boletas físicas, pagarían el 12. Pero ya nadie tiene boletas físicas. O sea, ya desde la reforma tributaria anterior, para evitar la elusión, que es la forma legal de minimizar los impuestos, y la evasión, que es la forma ilegal de impuestos, factura electrónica. Entonces yo era productor de trigo y decía, mira, yo vendí 10 millones a tal empresa, pero iba a la otra empresa, decía, no, yo compré 50 millones. Pero ¿cómo él dice que vendió? No, no sé, alguno escondió las facturas. No, pues los dos hacen una factura electrónica que es fácil de chequear por impuesto interno. Para que la gente se quiera pasar a factura electrónica, tiene que tener un facturador electrónico o meterse al servicio gratuito de impuesto interno, le dio 8 días más. Entonces todas las empresas pagan el 20, pero eso es, por ejemplo, el 20 de septiembre toca pagar los impuestos de agosto. O sea, si tú vendes al contado, tienes la plata desde el 1 de septiembre. Pero ¿por qué no los pago el 1 de septiembre? Porque va a parecer como que se vendió más en agosto, ¿no? No, porque tú haces el cálculo al 31 de agosto y dices, vendí 10 millones y compré 5, entonces te pago el IVA de la diferencia. Pero, y tengo aquí está tu IVA, el 3 de septiembre, pero voy a esperar hasta el 20 a pagártelo. ¿Por qué? Nadie, digamos que de los 5 millones tengo, digamos, 1 millón casi de IVA. ¿Por qué no voy y le pago al tiro impuesto interno ese IVA? ¿A alguien se le ocurre algo mejor que hacer con 1 millón que entregárselo a impuesto interno? Porque tal vez tendría que ver como con lo del valor futuro y presente. Probablemente, pero suena complejo. Pues si ustedes tuvieran 1 millón ahora, ¿qué harían? Lo puedo invertir. Eso, en cualquier cosa tengo más proyectos, puedo comprar más inventario. Por eso que, por ejemplo, otro impuesto, los pagos provisionales mensuales, los PPM, el anticipo del impuesto a las utilidades es algo súper sensible para las pymes. Por ejemplo, tengo un cliente que se dedica a las criptomonedas, vende más de 1.000 millones de pesos al mes, pero su margen, última línea, es súper chiquitito, es 2%, eso sigue siendo mucha plata, 20 millones de utilidad, por ejemplo, pero tú dices, mira, si yo pago el 1% de los impuestos y ese se calcula sobre las ventas, se te va la mitad de la utilidad. Entonces, el anticipar ese impuesto es súper doloroso para las pymes que en general y particularmente las micropymes sobreviven el día a día y en estos tiempos se dan con una piedra en el pecho de tener utilidades.
¿Se entiende? Entonces podría ser que desfasar esos impuestos estos 8 días justo te permite para hacer otro negocio, porque si no tu alternativa es ir a pedir al banco. En especial, por ejemplo, cuando las empresas venden a crédito. Tú dices, ya mira, yo te doy 90 días para pagar y el fisco viene y a los 20 días me dice paga. Pero es que no me ha pagado, no sé, pues no es mi problema. A ti se te ocurrió vender la consola 6 meses, no a mí. ¿Se entiende? Entonces, de estos 200.000 en el ejemplo, tendría que pagar 38.000 pesos de IVA y en realidad, chuta, es que no he cobrado nada. Mira, eso es más que la primera cuota, no es mi problema. Y si vuelve incobrable, el IVA es problema tuyo, es gasto tuyo, porque tú se te ocurrió vender a crédito. ¿Se entiende? Entonces el negocio a crédito tiene esos riesgos, pues entonces uno podría decir, mira, hay una asociación entre el que tú puedes hacer algo más. Eso es el valor del dinero al tiempo. Como tú puedes hacer algo más con ese dinero, tú prefieres tenerlo ahora porque podría ganar más. Y si después te demoras, no sé, pues empieza a pagar intereses. ¿Se entiende? Y en general, por ejemplo, cuando decíamos del segmento automotriz, estas empresas como Tanner o como Forum Financiera Automotriz en el fondo, financian a los concesionarios cuando adquieren los autos de Chevrolet o de Honda o de cualquier otra fabricante automotriz, por una razón, porque después, como yo te financié 30, 60 días que tú lo tuviste ahí, tú no tuviste que pagarle al banco, entonces un beneficio para ti. Pero si el cliente va a comprar, digamos nosotros, y voy a comprarme un Honda, tú dices, pero tiene que comprarlo, le hago una rebaja si usted lo compra con Tanner. Ya listo, entonces con Tanner, porque me van a hacer una rebaja. ¿Entiendes? Entonces, el que financia esto, financia al fabricante para que lo compre el concesionario y además financia al consumidor final, digamos, las personas que compran el auto. Todo eso tiene que ver con el valor del dinero del tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, lo que te pedían aquí era hacer el flujo, los asientos mensualmente. Entonces, lo que va a ser complejo, yo voy a guardar voy a replicarlo. Profesor, Ajá, perdón. es que para anotarlo en las pruebas o cosas así, siempre ocupamos 2 decimales, pero para calcularlo, o sea, es mejor ponerlo con todos los decimales en la calculadora. Porque si es que lo truncamos, lo redondeamos a los 2 decimales, da una cuota distinta. Si redondeamos, ¿qué cálculo? O sea, literal. El de la tasa, o sea, cuando calculamos la cuota, ya. si lo metemos en la calculadora, da al final los 35, 35.105. Pero yo hice, miren, yo hice 1 menos 1.015 elevado a menos 6, y todo eso como en el fondo el corcho que quedaba, la sucesión geométrica en el fondo, entonces le puse algo así. Sí, pero por eso, pero digo como en la prueba da lo mismo si no anotamos como todos los números al final. O sea, no, pues claro, porque mira, a mí me da 5,697187, ahí no voy a cortarlo a 5,7, sino que ahí digo 200.000 dividido la respuesta, ¿no? Pues ahí me da 35.105,04. O sea, es cierto que yo no cumplí la regla, yo le quité el 0,4, pero porque era 0 nomás en el fondo, pero igual vamos a llegar. O sea, mire, si ustedes ocupan la regla de los 2 decimales, por ejemplo, después del ejercicio 9 o 10, cuando lo vean en el video, tenemos cifras de 100 millones. Bueno, en 100 millones se acepta una tolerancia de falla de más o menos 500 pesos. No deberían diferir en eso, pero no es como que usted le vaya a dar la cuota de 50 lucas si ustedes redondearon distinto. ¿Entienden? Para efecto del desarrollo no debiese ser. Aparte, en general, como son de alternativa, dice aproximadamente. Entonces, si usted le dio 35.109 y la cuota que está ahí es 35.105, es la misma, ¿se entiende? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, miren, nosotros tenemos aquí involucrada una cuenta por cobrar que valía 200 al principio, entonces era lo mismo que antes. Como un activo crece por el debe, disminuye por el haber. Y luego entonces lo que uno dice es perfecto, pues, cuando me paguen la cuota, ¿qué le va a entrar a la empresa? Plata. Efectivo. Caja, efectivo, como quieran llamarlo. Y además en cada cuota, ¿qué me voy a ganar?
El interés como un Eso. ingreso financiero, ¿no? Ingresos financieros, perfecto. Y crece por el haber. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuánto le debe el cliente al supermercado al principio? ¿Cuánto? 200. 200, listo. Digamos que esto es el periodo 1. Ya, ¿cuánto le pagan la cuota? Le paga 235, si no me equivoco, una No, cosa así. no, menos, eso O menos sea, 200. sí. 35, que era lo que calculamos recién de la cuota. ¿Sí? Y por el otro lado, entonces, lo que hay que contabilizar es cuánto fue a dar en intereses. Y entonces, ¿cuánto debiera ser intereses en esa cuota? Yo debo Si no me equivoco, lo 200. que íbamos a pagar era 33.000, profe, si no existiera interés. Entonces, la diferencia entre lo que íbamos a pagar sin intereses a esto, ¿no? Que eran como 2.000 y algo. O sea, es Sería que 1772. Los 200.000 por el 1,5. eso es. Porque fíjense que lo que tú debes no es solo la cuota, tú debes 200.000, entonces tu deuda total es los 200.000, que multiplicado por la tasa de interés, que 1,5%, te va a dar los primeros 3.000. Entonces lo que uno va a decir es esto: yo pagué 35, pero 3.000 de eso eran intereses. La diferencia de los 32.000 restantes, ¿qué es? Lo que se amortiza la Amortización de la deuda. deuda. La devolución de la deuda. Entonces pondríamos acá 32.105. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que baja tu cuenta por cobrar por el haber? Entonces, lo que uno te terminaría diciendo es, mira, al final de haber pagado el primer mes, digamos, voy a estirar esto un poco, al final del primer mes, tú vas a tener que el saldo, voy a hacerlo aquí con rojo, el saldo va a ser los 200 menos los 32. Entonces eso será 167.895. ¿Entiendes? Entonces esto es lo que nosotros vamos a llamar el saldo insoluto final del primer mes. Y entonces, ¿cuánto debo al principio del segundo mes? Lo mismo. Lo mismo. Listo. Entonces esto va a ser igual que como lo veían inventario en los cursos anteriores. Uno va a tener que el saldo insoluto final es igual al saldo insoluto inicial. O sea, si terminaste con 300 unidades a finales de marzo, partiste a abril con 300 unidades. ¿Se entiende? Y luego entonces vamos a decir, segundo mes, voy a cambiarme a naranjo. Segundo mes, ¿cuánto es mi cuota? También 35.000. Los mismos 35. Listo. Todas las cuotas son iguales, por si acaso. Esto es replicable hacia abajo. ¿Los intereses cuánto van a ser? Debería ser menos. Menos. ¿Cuánto? 1,5 de los 167.000. Eso es, perfecto. Entonces nosotros vamos a decir, por eso que va bajando los intereses, serían 167.895 por 0.015. Entonces ahora solamente van a ser 2.518 pesos en intereses. Entonces, ¿qué va a aumentar? ¿Qué va a aumentar? La amortización. La amortización. Como la cuota es la misma de 35.105, entonces Pero uno baja. va a colocar aquí 32.587. ¿Se entiende? Por eso que en los préstamos hipotecarios, por ejemplo, se habla de que al principio se pagan puros intereses. No es totalmente cierto, pero sí la mayor parte de la cuota se te va a pagar el préstamo porque el préstamo es por mucha plata. Pero con el tiempo, como las cuotas siguen siendo constantes, cada vez baja más esto. Y acá cada vez más, ¿qué va a ocurrir? Sube. Eso es. Porque la cuota es constante, entonces la composición va a ir cambiando. Mientras menos sean los intereses, porque cada vez debe menos, más va a ser la amortización. ¿Se entiende? Entonces fíjense que para partir el tercer periodo va a tener los 167 menos los 32. Entonces eso va a ser 135.308.
Y después se repite el proceso para 3, para 4, para 5 y para 6. ¿Cuánto voy a deber al final del sexto periodo? Nada. Nada. Cero. Eso es la lógica. Si no es 0, está mal hecho. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros decimos es, mira, ya tenemos el asiento que habíamos hecho al contado porque ese era fácil, eso era el curso anterior. Lo primero que siempre hay que hacer en cualquier ejercicio de este curso, o de Finanza 1, de Finanzas 2, convertir la tasa. Entonces, ¿qué cuotas pago mensuales? Entonces necesito la tasa efectiva mensual, 1,5. Después calculamos la cuota y entonces después dijimos, y esto era justamente lo que había quedado las 2 o 3 láminas finales del set de matemáticas financieras, que era hacer la tabla de desarrollo, que es lo mismo que hicimos ahí. Entonces diríamos, mira, tengo 6 cuotas, debía al principio del mes 1 200.000, los intereses eran el 1,5% de esos 200 y eran 3.000. Ya habíamos calculado la cuota, así que todas las cuotas son iguales, y entonces, como pago 35 y 3.000 son intereses, entonces la amortización es la diferencia entre la cuota y los intereses. Y por ende, al final, y ahora contesto la pregunta, debo los 200.000 menos lo que devolví del capital o la amortización, que son los 32, y eso produce que sea 167 lo que debo. Y por lo tanto, parto con 167. Lo mismo a la segunda y debo 135. Y así sucesivamente hasta llegar al final, que va a ser 0 la deuda con el cliente o del cliente con el supermercado. ¿Sí? Profe. Joaquín. Perdón, Eh, Joaquín estaba primero. Ya, Coquín, perdón. Sí. Profe, es que ayer los intereses daría lo mismo si en vez de poner como sacarle el 1,5% al total, poner 1.772, así como la cuota, como el interés del mes. 1.772. ¿Y eso qué sería, perdón? Que sería la cuota, los 35.105 menos los 33.333, que es como la cuota sin intereses. No, porque eso sería linealizar los intereses. Y el valor del dinero en el tiempo no es lineal, porque si yo digo, mira, aquí hay 6 cuotas, ¿cuál de estas cuotas es la más valiosa? La primera. La primera, ¿por qué? Porque tiene un costo más. Pero todas son de 35.105, pues no me convence ese argumento. Más interés. Porque es la que da más interés. ¿No? Porque el comienzo del pago de la persona. No, nada de eso me convence. ¿Por qué la primera cuota es la más valiosa? O al revés, ¿por qué la última es la menos valiosa? Porque ahí ya como que la empresa va ganando como lo que la persona le debía. Po. ¿Y qué tiene? Pero todas las cuotas son de 35, po. ¿Alguien me parece que todas valen lo mismo? Simón. Porque la última cuota es la que es la que se pagan menos intereses. Se paga más la amortización. Entonces es la que ganó menos, pues. Entonces podría ser que para la empresa es la más mala, pero para la persona es la mejor. Pero para todos, la cuota menos valiosa es la última y la más es la primera. Por una razón, el valor del dinero en el tiempo. ¿Tú prefieres que te paguen en el futuro o ahora? Ahora. Ya, pues entonces la que está más cerca a la cuota 1 es la más valiosa. Después la 2, después la 3, porque son todas iguales. Si le digo no, la primera es de 35 y la sexta es de 200.000, no sé. Pero si son todas iguales, la más valiosa es la primera. ¿Se entiende? Entonces no podría decir que si yo sacara los 1.700, que es la diferencia con los 33.333, no, porque eso supondría que yo te voy devolviendo el capital de forma lineal, y no es cierto. Tú al principio, como pagas más intereses, te devuelvo menos, y al final, como pago menos intereses, te devuelvo más. El valor del dinero en tiempo no es lineal. ¿Se entiende? Entonces, teniendo... Profe, y en términos prácticos, perdón, en términos prácticos, en la vida cotidiana se usa la que estamos usando ahora, ¿no? Es raro ver algo lineal.
Diría que sí, hasta que se acerque la prueba 2. Cuando lleguemos a bonos, pero que ya los bonos no es algo tan cotidiano, no todas las empresas, las muy grandes empresas emiten bonos, pero para el resto de las empresas sí, esto es lo normal. Piden préstamos en cuotas iguales, las personas pagan cuotas iguales, etc. Las muy grandes empresas pueden ir a decirle al banco, mira, sabes que no te quiero pagar nada ahora, después te pago un poquito y en 10 años más te pago todo lo que falta de forma, digamos, lineal. Pero eso sigue haciendo que el valor del dinero del tiempo no sea lineal, solamente produce que los pagos no sean todos iguales. Los bonos de Alemania son así. Todas las cuotas son distintas. Entonces eso nos complica el cálculo porque en el fondo como no hay un factor común, que es la cuota en este caso, tengo que hacerlo 1 a 1. Y eso es más latero en el fondo. Pero no implica que el valor del dinero del tiempo sea lineal. Sigue siendo exponencial el valor del dinero del tiempo. Así que digamos que esto es lo más estándar para nuestros efectos. Finanzas personales y finanzas empresariales. ¿Sí? Entonces, asiento de venta al principio, lo mismo que el que hicimos antes, pero el activo que queda en la cuenta por cobrar. Entonces, lo que decíamos recién, mira, los intereses van a ir a dar al ingreso, entonces entra efectivo a la empresa por 35 y luego amortiza los otros 32 a la cuenta por cobrar. Y todos los asientos son iguales, solamente que van a cambiar los montos que vamos a poner. Entonces, echa la tabla de desarrollo, donde los intereses, lo que dijimos recién, el saldo que debo al principio por la tasa, la cuota ya la habíamos calculado y la amortización es la diferencia entre la cuota y los intereses, calculo el saldo insoluto final y solamente voy cambiando los montos, pero el asiento siempre el mismo. Cargo efectivo y abono de ingresos financieros y cuentas por cobrar. ¿Sí? Augusto. Profe, una duda. En temas de tiempo, no sé si puede subir al primer asiento de efectivo por 35.000. Se hace una vez pasado un mes, no es como que él compró y al tiro paga la cuota. Claro, o sea, este es al inicio, este al final del mes 1, al final del mes 2, al final del mes 3, etc. O sea, pero quédense tranquilo que, como habíamos dicho al principio, y piense que estos son los primeros asientos que hacemos y de plano los primeros ejercicios, así como llama sólido. A este curso es mucho más cualitativo de analizar esto más que hacer los asientos. Es probable que sean de los pocos asientos que hagamos en este curso, así que el que diga 1, 2, 3 o la fecha, que quizás es algo súper importante para conta 1 o para intro a la conta, no es tan importante para este curso. Profe, ¿por qué el interés baja a 519? Porque como aquí debo 34, el 1,5% de eso es 519. O sea, repetí siempre el saldo insoluto inicial por 1,5. El saldo insoluto inicial por 1,5 y así fui construyendo eso. Ya. Gracias. ¿Todos claros? Ya. Ocupemos los últimos 2 minutos en plantear este ejercicio. Dice, actualmente y a raíz de la aparición del CERNAC financiero, todas las ventas a créditos de las multitiendas y los bancos presentan el CAE en sus anuncios publicitarios. CAE significa costo o carga anual equivalente y fue creado para mostrar la tasa de interés simple, incluyendo seguros, comisiones, gastos notariales y cualquier otro pago explícito o implícito en dicho crédito. Lo que discutíamos en las clases anteriores. No me diga que esto es gasto de mantenimiento, de operación, chao. Todo es por dar un crédito, entonces métalo todo adentro del mismo saco y deme una tasa que sea simple anual, porque explicamos también que el 95% de las personas no tiene idea de qué es la tasa compuesta, efectiva, valor del dinero del tiempo, no entiende nada. Entonces dice, dos multitiendas, Mites y Lipley, ofrecen un reproductor de Blu-ray que tiene un precio impuesto por el distribuidor de 189. La primera tienda lo ofrece en 12 cuotas mensuales de 16.581 y la segunda, Lipley, en 6 cuotas mensuales de 32.612. ¿En cuál le conviene comprarlo y por qué? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular aquí? Fíjense que no te dice deme la cuota. ¿La tasa? La tasa. Entonces, por ejemplo, miren, en la otra sección alguien dijo no. El que conviene el que sea más barato, pues calculemos el valor presente. No, porque particularmente en el sector de electrodomésticos el precio viene impuesto por el distribuidor.
Entonces, si tú vendes un televisor Samsung más barato, Ripley tendría que pagarle a Samsung, o Paris, o Johnson, o el que sea. Entonces, el valor presente ya lo sabemos, 189. Sabemos también cuántos son las cuotas. Lo que pasa es que una tienda te lo venden a 12 de 16 y otro en 6 cuotas de 32. Entonces alguien dijo, mira, es que 6 cuotas por 32 me da menos plata que 12 por 16. Ya, pero la cuota de decimosegunda es más o menos valiosa que la decimoprimera. Menos valiosa. Menos. Entonces no puedo llegar y multiplicar. Ya se acerca algo, pero esa es la lógica de una persona común y corriente que en realidad no entiende el valor del dinero en el tiempo. Entonces uno dice, mira, lo que tenemos son el número de cuotas, la cuota y el valor presente. Entonces lo que no podemos despejar de la ecuación es esto, ¿sí? La tasa. Entonces, ¿cómo calculo la tasa? Y con eso vamos a terminar la clase. Vamos a decir, mira, despejar esa ecuación puede ser súper problemático. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es el método más simple. Lo pueden hacer con algo más matemático, como división sintética, como métodos numéricos, con el teorema del sándwich. Pueden hacer hartas cosas bien sofisticadas. En mi experiencia, me parece que prueba y error es más simple. Entonces, por ejemplo, con la otra sección, probamos 3 veces y la chuntamos. Entonces yo diría, mira, valor presente al 0%. Si yo pongo 0% en la tasa de ahí, ¿cuánto me va a dar? Esto es donde 0, ¿no? algo dividido por 0, ¿qué daría? Indefinido. Como error, ¿se entiende? Entonces, no se puede hacer eso, profe. Ya. Entonces, solo ocupemos la lógica. Si el valor del dinero en el tiempo es 0%, ¿cuál es la cuota más valiosa? ¿La primera? No. Todas. ¿Todas qué? Todas son igual de importantes porque da lo mismo en qué momento están, ¿no? Eso es, porque el valor del dinero en el tiempo es 0. Entonces, en ese caso, lo que habría que decir, el valor presente, claro, si me voy a la matemática dura, te va a quedar indefinido, la calculadora te va a decir error, pero sería 12 cuotas por 16.581. Entonces, eso te va a dar 198.972. Entonces, nosotros queremos llegar en valor presente a 189. ¿La tasa es más alta o más baja que eso? Más alta. Más alta ya. ¿Con cuánto pruebo ahora? Denme una tasa. Con 0,2. Será muy acotado el rango. Fíjense que estamos tratando de aproximarnos al número, no sé, por la izquierda o por la derecha. 0,5. Ya, 0,5. Ya, entonces voy a decir 1 menos 1.005 elevado a 12 dividido a 0.005 por 16.581. Me va a dar 192.654. ¿Es más alta o más baja la tasa? Más alta. Más alta. Ya, denme otro número. 1. 0,9 para pasarse. 1,5%. Voy a probar con 1. Fíjense que es la tasa que nosotros hemos generado con intuición, no es que algo que esté pauteado en el fondo. Entonces aquí te va a dar 186.620. ¿La tasa es más alta o más baja? Más baja. Más baja. Entonces, ahora uno ya tiene la lógica. Por eso que esa vez que reprobó la mitad de Finanza 1, alguien me dijo, no, voy a probar con 2, con 3, con 5, con 8, con 20, con 300. Estuvo media hora y dijo, no se puede hacer porque hice 37 pruebas y no llegué. Sí, es que no sabe nada. El objetivo de aprendizaje cuando hemos preguntado esto es que alguien entienda la relación que hay entre el valor presente y la tasa de descuento. Mientras más alta es la tasa de descuento, más bajo es el valor presente. Entonces yo sé que al 1% ya me da 186, sé que al 0% me da 198, entonces tiene que estar la tasa entre esas dos. ¿Está más cerca del 0 o más cerca del 1? Del 1.
¿Está más cerca del 1 o del 0,5? Del 1. El 1. Es cierto, o sea, si nosotros buscamos 189, hay 3.000 para abajo y menos de 3.000 hacia arriba. Entonces, quizás, ¿con cuánto probamos? 0,9. ¿Ya? 0,8. Con 0,8. Bueno, es que ahí dice la solución. Pero lo que quiero probar es que, claro, no es una cosa infinita que uno tiene que hacer 800 pruebas para llegar a una solución práctica en este sentido de resolverlo. Y con esto te va a dar 187,805. Entonces es más alto o más baja que 0,9. Más baja. Más baja. Y ahí quizás uno llegaría al 0,8. ¿Se entiende? Entonces fíjense que si uno hiciera el mismo proceso para Lipley y con eso terminamos, te va a dar 1%. El CAE en realidad es simple anual. Entonces, como esto me paga mensual, ¿cómo lo llevo a una tasa simple anual? Si es simple, en ese caso sí lo podríamos dividir por 12 meses. Ya, pero esta es mensual, pues yo quiero llevarla a términos anuales. Multiplica. Eso, multiplico multiplicarlo, por 12. multiplicarlo por 12. Entonces digo, mira, si multiplico por 12, Mites me cobra un CAE de 9,6 y Lipley me cobra 12. ¿En dónde debo comprar? ¿Dónde debería comprar? ¿En Mites? ¿Qué es más barato? ¿Se entiende? Esa es la lógica. Profe, si hubiera sido compuesta la tasa, hubiéramos tenido que usar la fórmula que usamos al principio, pero multiplicándola. Eso, hubiéramos dicho 1 más 0,8% elevado a 12 menos 1. Y ahí nos hubiera dado, no sé, 10,3. ¿Esa es la tasa de interés efectiva? ¿La fórmula de la tasa de interés efectiva? Esta es la simple, por eso que multiplicamos. Pero de hecho, porque en la definición de legal, digamos, pero en el ejercicio, te dice que es una tasa de interés simple. Si fuese compuesta... No, la otra, la de que usted... Perdón, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Jair, de nuevo. No te escucho. O sea, voy a poner los términos generales para poder cerrar. Si es 0,8 multiplicado por algo es la tasa simple. Si es elevado a algo es la tasa compuesta o efectiva. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse los minutos adicionales. Que estén súper bien. Chao, chao. Profe, Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Profe, gracias. Gracias a ustedes.